La pregunta número uno decía, en tu casa, cuando varios focos están encendidos, se puede apagar uno de estos y los demás continúan encendidos. ¿Qué tipo de conexión debe realizarse para que esto sea posible? Respuesta correcta, paralelo. Opción blanca. Pregunta número 2. El nombre del inventor de la pila fue, opción número 1, Alessandro Volta. Pregunta número 3. No corresponde a los subtemas vistos el día de hoy. La respuesta correcta es el número 2. Las cargas cargan cuerpo. Pregunta 4 decía, el nombre de los dos tipos de conexión son, opción B o verde, serie y paralelo. La pregunta 5 decía, la palabra electricidad fue inventada por Tales de Mileto y proviene de la palabra electrón, que significa ámbar. Respuesta correcta es verdadera. Pregunta número 6. Escribe el nombre de tres aparatos que consumen mayor electricidad en casa. Obviamente es el refrigerador. Tenemos ahí la calefacción, si alguien tiene. Los tipos de televisiones que son pantallas amplias tienen también mucho consumo. Los ondas de microondas gastan y sobre todo las resistencias como la plancha, los calentadores o las estufas eléctricas. Sobre todo la iluminación ya en conjunto, pero puede variar. La pregunta 7 decía, escribe los objetos que sí conducen electricidad. Y solamente son dos, el trozo de metal y el pedazo de aluminio. Y por último, la pregunta número 8 les pedía elaborar una lista de materiales que conducen electricidad y una lista de los que no conducen o que sean aislantes. En el caso de los conductores encontramos a todos los metales, oro, plata, cobre, etc. El agua conduce electricidad y nosotros como personas por tener tres cuartas partes de composición de nuestro cuerpo de agua somos conductores. Es decir, si agarramos unos cables y alguien nos toca a nosotros y ese alguien toca al que está tocándonos a nosotros, todos tendríamos toques o corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo. Y los materiales aislantes, ahí entran todo lo que al tocar un cable no nos permite el paso de la electricidad o no nos da toques. Por ejemplo, los guantes, el cartón, el hule, cierta ropa, etc. Demos inicio a la presente explicación reconociendo el tema imanes y su estructura atómica. Y primeramente les diré que así como el oro, la plata, el cobre, etcétera, se saca de algunas minas, pues hay yacimientos y minas también de magnetita, que son como rocas de color negro a partir de las cuales se elaboran los imanes. Esos imanes que comúnmente ustedes y yo conocemos muy bien. ¿Estamos? Las propiedades que hacen que esta roca especial, específica de la que hoy vamos a tratar, atraiga o pegue en algunos metales o bien repele o empuje a otros, fueron tratados desde la antigua Grecia por un personaje llamado Tales de Mileto, desde el año 624 A.N.E, que significa antes de nuestra era. ¿Alguien quiere participar diciéndome qué significan? Que ¿por qué antes decía AC y ahora dice ANE? Antes de esto les quiero contar una historia muy interesante. ¿Sí? Era un lugar donde existía una roca llamada Magnes y una persona que se dedicaba a cuidar ovejas, un día trepó a ella porque las ovejas se despabilaron hacia arriba y notó que su bastón, que era de metal, cada vez era más difícil despegarlo de esa roca. Entonces descubrieron que la magnetita, precisamente esa roca era magnetita, tenía propiedades para atraer a otros metales y de ahí surgió el nombre de magnetita. Correcto. Este personaje que están viendo ustedes es William Hilbert. ¿Y qué creen? Fue el inventor de la famosísima brújula. Aunque hay que reconocer que en China, en el siglo XII, ya se usaban agujas imantadas para orientar los rumbos, ¿ok? Esos chinos son muy sobresalientes, también inventaron la pólvora, el papel a través del papiro, que era un árbol, el globo aerostático, las primeras pruebas las hicieron ellos y muchas otras cosas. Pero centrémonos en lo siguiente, ¿de acuerdo? Sucede que la brújula no es otra cosa más que un pedacito de metal delgadito
que intenta pegarse al gran imán o campo magnético que tiene la Tierra. Sí, es en serio. Nuestro planeta tiene un campo magnético, producto de hierro y níquel fundidos que están en el centro de la Tierra, derretidos a 2700 grados centígrados. Por eso cuando estén extraviados ustedes, por ejemplo, en un bosque, que al voltear hacia arriba no ven dónde está el sol y demás, pueden utilizar un clip, sí, ese que le ponen a las hojas, agua y una pequeñita hoja o alambre o algo que se le parezca. Y al ponerlo sobre la hojita y el agua, este flotará. ¿Y qué creen? Va a girar apuntando el norte. Si no tienen estos elementos, observen por favor la imagen número 2. Vean que el sol siempre sale del este o del oriente y se mete en el oeste, que es también poniente. Por lo tanto, nuestra mano derecha apuntará al sur y nuestra mano izquierda al norte si estamos como están esos chicos de la imagen. De esta forma también tendrán orientación para llegar a un lugar. Otra forma es recordar que el sol al mero mediodía logra su cenit, que es el mero centro, pero tal como lo muestra el reloj de sol en la imagen número 1, después del mediodía habrá sombra del lado contrario de donde está el sol, por lo que ese lugar a donde se inclina la sombra será el oeste, por lo tanto el lado contrario será el este, y así podríamos localizar también el norte y el sur, como lo hacen las personas que están paradas en la flecha de la figura número 2, ¿está claro? Ojalá esta información algún día pueda ayudarles, como la que les compartí aquella vez de cómo sacar agua sin sal en el mar o cómo sacar agua de pequeños pozos en los desiertos. William Hilbert, chicos, recordemos que es el inventor de la brújula, afirma que la distribución del campo magnético en la superficie de un imán esférico coincidía con lo que se conocía de la distribución del campo magnético de la Tierra. En el norte, o sea, arriba, tiene su parte positiva, y en el sur, o sea, abajo, tiene su parte negativa. Y tal como sucede con el rayo, ¿lo recuerdan? Que siempre las nubes buscan hacer contacto entre lo positivo y lo negativo. La Tierra, al unir sus cargas positivas con negativas, genera un campo magnético, que entre otras cosas nos protege de radiaciones que vienen del espacio e incluso de radiaciones solares, que si no ha de ser por ese campo magnético, sería como que nos estuvieran dando quimioterapias todos los días, pues ya estaríamos muy enfermos de radiación. Sería como ese fenómeno que sucedió en Chernóbil. La radiación a la que están expuestas las personas los hace mutar, los hace morir, los hace tener enfermedades terribles. Para adentrarnos más en este tema, entendamos enseguida que magnetismo es un fenómeno por el cual los materiales ejercen fuerzas de repulsión, o sea, para pegarse, y atracción sobre otros materiales. Como puede notarse en la imagen, el polo norte del imán apunta al polo sur de la Tierra y el polo sur del imán apunta al norte de la Tierra. Algunos científicos afirman que en miles de años atrás la Tierra ha invertido ese campo magnético varias ocasiones, ya que si a un imán tú lo partes en dos, cada partecita en mención contará con su propio norte y con su propio sur, o bien su positivo y su negativo. Y podemos seguir así, dividiéndolo. Y siempre, siempre pasará lo mismo, hasta que lleguemos a una parte que es indivisible, que si la dividimos pierde la esencia de la materia y que se llama átomo. Pasemos a conocer lo que es un campo magnético y observemos la figura 4. El clavo solo no puede hacer que se le peguen los clips, pero si le enredo el cobre, que es un alambre que tengo ahí en un lado, tampoco podemos hacerlo todavía, hasta que ese pedazo de cobre se unan las puntas con la pila. De esta forma se generará un campo magnético y se convertirá en un imán al que se le pueden pegar cosas metálicas como los clips, que se ven precisamente ahí, ¿vale? Pues ahora pondremos mucho más cobre, una bola grande, le llamaremos bobina, como el de la figura número 2, y lo haremos girar sobre imanes. ¿Y qué creen? ¡Bingo! Se descubrió que de esa manera se hace electricidad. Ahora, quiero que sepan que si abrimos o desarmamos cada uno de estos aparatos eléctricos que se están viendo en las figuras 1 y 3, todos, absolutamente, tienen una bobina de cobre, más grande o más chica, como lo quieran. Y tienen imanes para lograr que estos funcionen correctamente. En conclusión,
todos los avances tecnológicos tienen que ver con los campos magnéticos. Pero, ¿qué otras utilidades tienen en el mundo y en la vida diaria? Pues yo les preguntaré entonces, ¿cuánto tiempo tardarían en cargar o descargar la chatarra de fierro viejo en un tráiler o en un vagón de tren? Como unos 3 días, ¿no? Si son más personas, pues tardan menos. Regla de 3 simple. Pero usando este imán sotototote que está ahí en la imagen, o la grúa, que con solo aplanar un solo botón hace que el fierro se le pegue. Y con solo aplanar otro botón hace que el fierro se despegue, ya que activa o desactiva, según el caso, el modo imán, que es la propiedad que hemos venido estudiando en la presente sesión. Entre otras cosas, existe en Japón un tren que no toca el suelo cuando se traslada de un lugar a otro. Achis, achis, achis. ¿Cómo es eso? O sea, muchachos, levita. Y eso se debe a que los imanes, al unir sus cargas iguales, hacen que se repelen o se avienten. Incluso el juego Six Flags México, llamado Superman, tiene en la base imanes, bajo las cuales, como principio, se emplea la propiedad de repulsión cuando necesitan que tome velocidad, y la propiedad de atracción cuando necesitan que frene o disminuya su movimiento. Los elementos de la naturaleza que responden mejor a dichas propiedades, como los imanes, son bismuto, mercurio, plata, carbón, plomo y cobre. En el presente experimento ahora vemos que también el agua responde a dicha repulsión y es provocada por los imanes. Y como resultado se forma esta figura que al introducir un imán se forma de manera cóncava. Acuérdense de la canción esa, cóncava y convexo. Los lentes tienen una figura cóncava invertida, tienen así como una ondulación, ¿de acuerdo? Lo anterior se debe a que el imán repele al agua, o sea, que no se unen o no se llevan bien, ¿ok? En este caso, que parece magia, cada tapita tiene un imán dentro. Y al cumplir con ese propósito, la propiedad de repulsión y desde luego la facilidad del agua para desplazar las tapas, estas se alinean casi simétricamente, pues no pueden unirse. Y si por el contrario volteáramos las tapitas, por ejemplo, al otro lado, los imanes al otro lado, al modo atracción, pues sucedería lo que obviamente estamos esperando, que todos se peguen en el centro del bote con agua. Correcto. Veamos ahora qué es el campo magnético. ¿Ok? Este es el siguiente subtema. Pero primero haré 3 preguntas. La primera pregunta es, nombre de la persona que inventó la brújula. País donde se usó una aguja imantada como brújula. Nombre de la piedra o roca de la que se hacen los imanes. Les contaré enseguida la historia de un lugar místico en nuestro planeta, llamado Zona del Silencio. Y un mito dice que lo que aquí sucede se debe a la caída de varios platillos voladores u ovnis en la antigüedad. La realidad es que este sitio existe y está muy cerca de nosotros, entre Durango y Coahuila, pasando la ciudad de Torreón. Si ustedes van con una brújula a ese lugar, muchachos, o pasan por ahí, esa brújula se vuelve loca, no sabe dónde está el norte. Se mueve sin rumbo. Los radios de comunicación se apagan, no funcionan. Los celulares no reciben señal. Los autos de pronto se descomponen o se detienen en la marcha sin razón alguna. Los relojes no marcan bien la hora, se distorsionan. Otro aspecto real, que no es un mito, es que en el fondo de ese suelo hay magnetita. O sea, rocas como a la que subió aquella persona que cuidaba ovejas y que descubrió que tenía propiedades para imantar o pegar. Entonces, esa roca tiene propiedades de imanes y hace que en los últimos años ahí hayan sido atraídos misiles y asteroides por la fuerza de estas grandes rocas o el campo magnético que generan. En los aspectos de flora y fauna existen mutaciones, algo parecido a esto que les comento de Chernóbil. Hay animales con 2 cabezas, nopales color violeta, mimetismo de animales que se confunde con el suelo, entre otros fenómenos más. Si quieren visitar este lugar, está como a 320 kilómetros aproximadamente de esta bonita ciudad de Saltillo. Continuamos. Los usos que se le dan a los imanes son incontables. En este experimento,
Al invertir la polaridad de los imanes en las imágenes, hacen que la repulsión mantenga flotando o levitando a ciertos objetos, como sucede con el tren maglev que ya les comenté. Es decir, no siempre se usan para hacer que las cosas se peguen. Las presentes imágenes que están aquí se refieren al tren de levitación magnética. Este es capaz de alcanzar los 585 kilómetros por hora. Y vean cómo los imanes en los lados, unos se encargan de pegarlo al riel de la orilla pues para que no se salga. Y otros se encargan de repelerlo de abajo hacia arriba para que no toquen la base y puedan cumplir con el fenómeno de levitación o flotar o viajar, como quien dice, por el aire. ¿No es extraordinario este fenómeno tecnológico? Y mejor aún, ¿no es extraordinario que la física encuentre respuestas a muchas interrogantes de fenómenos de nuestro planeta? Acuérdense, por favor, de la ley de signos. Sur con sur se repele, por eso levita. En cambio, sur con norte se atrae, por eso está enganchado al riel y no se va volando. Esto ayuda a mantener el equilibrio usando los polos de los imanes que están en la base. Por supuesto que esto habrá de ser carísimo. Mantenerlo en operación es incontablemente. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo saben los animales hacia dónde migrar cuando se viene el frío en el norte? Por ejemplo, la mariposa monarca, que su objetivo es por genética llegar a los bosques de Oyamel en Zitácuaro, Michoacán, porque el frío de Canadá la está casi matando. ¿Quién le dice para dónde está el norte? Pues definitivamente hay una estrecha relación con el campo magnético de la Tierra, ¿ok? Y ahora entremos a la ciencia. Este científico es llamado Oeste. Hizo circular corriente eléctrica por un cable y se le ocurrió acercar una brújula y observó que la aguja de la brújula era atraída por ese cablecito eléctrico, por lo que encontró una relación directa entre la electricidad y el magnetismo, dando así inicio a los grandes cambios tecnológicos que han cambiado rotundamente la vida en el mundo en el que ustedes y yo vivimos. Enrique y la maestra Ana, por su parte, comprobaron mediante este sencillo experimento y demostraron que efectivamente hay dicha relación entre estos dos campos científicos. Este otro científico fue un poco más lejos, se llama Faraday. Se encargó de envolver un alambre de cobre, llamado ahora bobina, e hizo pasar o entrar y salir, meter y sacar un imán, y en medio de esa gran bobina logró producir electricidad. Es decir, la electricidad que se produce haciendo girar turbinas, como esa foto que vimos la vez pasada, empleando la fuerza del agua, del viento, de la marea, del sol, del calor interior de la tierra, etcétera, ahora se alterna con motores que hacen girar bandas y motores llenos de cobre, que no son otra cosa más que bobinas, con cobre enredado y con imanes en el centro, y que al girar arrancan esos electrones que tiene por propiedad el cobre, produciendo así electricidad necesaria para hacer funcionar ciertos automóviles. Este experimento fue hecho y comprobado también por Enrique y la maestra Ana durante la clase. Usaron para tal fin un resorte de cobre, como lo pueden ver ahí en la imagen, y unos imanes. Al pasar cerca los imanes sobre el cobre, notaron que este aparato, científicamente encargado de medir la electricidad, marcaba la presencia de electrones. Esos cambios vinieron a mejorar nuestra calidad de vida cuando descubrieron que esto era posible ser manejado a través de aparatos electrónicos. Finalmente, quiero que vean dos cosas. Este experimento permite demostrar que un aspa como la de nuestro abanico puede mantenerse en movimiento si es estimulado con electricidad e imanes. Como pueden notar ahí, la bola de cobre está cerca de un imán. La pila está dando la electricidad igualito que la bola de cobre que hay dentro de los abanicos. Hace que éste se mantenga girando. Y así de esta forma nosotros pues nos sentimos a gusto con ese airecito que el abanico nos da cuando están los días bien calurosos aquí en Saltillo. Y el último es un aparato llamado dinamo, que ocasionalmente se le gancha a las llantas de la bicicleta. Y cuando la llanta de la bicicleta gira, hace girar este dinamo, produciendo electricidad. Y si me aceptan la invitación, vean por favor la película El niño que domó al viento, ya que usando este dinamo y la fuerza del viento, con todas esas herramientas que tiene ahí la fotografía, pudo extraer agua de una noria para regar cultivos y poder salvar de la muerte y del hambre a todo un pueblo. Cabe señalar que esta es una historia de la vida real. Véanla, porfa. Y si pueden, vean también la película El Núcleo. Está en Netflix.
y trata sobre las fuerzas magnéticas de la Tierra como producto del hierro y el níquel que están en el centro de la Tierra a temperaturas mayores a 2700 grados centígrados. Chequen qué es lo que pasaría si ese núcleo, ese hierro y ese níquel un día se enfría. Pregunta número 1. El nombre de la persona que inventó la brújula fue opción verde, Newton, opción roja, Faraday, opción blanca, Oersted, opción amarilla, William Hilbert. Pregunta 2. El presente experimento que dice que al cerrar un interruptor circula corriente por el hilo metálico y la aguja de la brújula gira colocándose de forma perpendicular al hilo, corresponde a opción verde, Newton, opción roja, Faraday, opción blanca, Oersted, opción amarilla, William Hilbert. En la pregunta 3, el presente experimento donde se induce la producción de electricidad metiendo y sacando un imán entre una bobina de cobre corresponde a opción verde, Newton, opción roja, Faraday, opción blanca, Oersted, opción amarilla, William Hilbert. Pregunta 4. Es un fenómeno por el cual los materiales ejercen fuerzas de repulsión o atracción sobre otros materiales. Opción verde, electricidad. Opción roja, corriente eléctrica. Opción blanca, magnetismo. Opción amarilla, mimetismo. La pregunta número 5 dice, se encuentra entre Durango y Coahuila, cerca de Torreón. En este sitio las brújulas dejan de funcionar, se apagan la radio, los celulares y los autos, los relojes dejan de funcionar. Algunos misiles han sido atraídos por la fuerza magnética que existe ahí, incluso se atraen meteoritos. Existen mutaciones algo parecido a lo que pasó en Chernóbil, animales con dos cabezas, nopales color violeta, mimetismos extraños en otros fenómenos de flora y fauna. Esto corresponde, opción verde, zona del silencio. Opción roja, Inglaterra. Opción blanca, Rusia. Opción amarilla, zona extraña. Pregunta 6. Los imanes provienen de una roca llamada, opción verde, imantita. Opción roja, magnetita. Opción blanca, rocaidita. Opción amarilla, pegadutli. Número 7. Al fenómeno que usan los polos de los imanes para repeler a otros y hace posible que las cosas floten o leviten se le llama opción verde, flotación magnética. Opción roja, tecnología magnética. Opción blanca, despegue magnético. Opción amarilla, levitación magnética. Pregunta número 8. El país donde existe un tren de levitación magnética que es capaz de viajar a 585 kilómetros por hora sin tocar los rieles es opción verde, Estados Unidos. Opción roja, Corea. Opción blanca, Japón. Opción amarilla, China. Pregunta número 9. El campo magnético terrestre se relaciona con la opción verde, mutación. Opción roja, desviación. Opción blanca, migración. Opción amarilla, las estaciones del año. Pregunta 10. Escribe 3 usos de los imanes en la actualidad. Ahí tienen algunas imágenes para que tengan algo de recuerdo de la clase.